En contra de lo que la mayoría dice dentro del mundo cripto, para mí no estamos en una altcoin season y en este video te voy a explicar por qué. Porque sí, tenemos muchos proyectos subiendo con fuerza y en ese momento el mercado se llena de FOMO, de este miedo a quedarse afuera, de euforia por gente que invirtió y ahora está en ganancias. Y a partir de ahí todos dicen erróneamente que entramos en una altcoin season y de que todo no va a parar de subir en los próximos 3 o 4 meses. Pero hay algo que no están viendo y les puede hacer perder mucha plata. Antes de que inviertas tu dinero dentro del mercado cripto, presta mucha atención a lo que te voy a contar en este video para saber lo que realmente está pasando. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Mi nombre es Axel Becker y nuevamente con un video hablando del mercado cripto. Llevo más de 8 años invirtiendo dentro de Bitcoin y las criptomonedas y todo lo que te voy a ir contando en este video, como así los otros que tenés en el canal, son fruto de toda esa experiencia y de estar viviendo mi tercer ciclo alcista. Veo mucha gente que quizás está recién arrancando y empieza a hacer pronósticos de lo que puede pasar tomando como referencia lo que pasó en el ciclo anterior, pero no se dan cuenta que el contexto en el que estamos es totalmente distinto. Veo mucha euforia injustificada porque sí, cuando entras y ves el rendimiento de muchas de las principales criptomonedas en el último mes, tenemos todo en verde con subidas de un 20, 30, 40, 50 y hasta un 300% como Pengu. Ahora, lamento ser el aguafiestas, lamento bajarte esa excitación que quizás tenés por ver estas subidas en cripto, pero prefiero irles con la verdad de frente sin venderle espejito de colores y contarles por qué estoy convencido de que no estamos en una altcoin season. Ahora, ¿va a haber altcoin season? Sí, y esa es la buena noticia, seguramente tengamos una altcoin season, pero no va a ser como la de 2021. Ahora, para que inicie oficialmente una temporada de altcoins, hay cosas a nivel macroeconómico que tienen que suceder para que haya liquidez y se pueda invertir en un mercado de alto riesgo como son las altcoins. Ver esta subida del mercado cripto y excitarse es como ver un árbol que nos está tapando el bosque completo. Y no ver la película completa es algo que te puede llevar a tomar decisiones impulsivas por tus emociones y que termines perdiendo plata dentro del mercado cripto. Ahora, en todo esto te traigo una muy buena noticia, porque si pensás que ya se te pasó el tren, que ya subieron un montón las criptomonedas y demás, te voy a contar cómo podemos aprovechar oportunidades que va a seguir habiendo durante este ciclo alcista. Además, en este video te voy a explicar por qué la gente cree erróneamente que estamos en altcoin season, por qué no estamos en un altcoin season y qué hacer con tus inversiones dentro de cripto entendiendo la situación en la que estamos. Empecemos entonces por la situación actual. ¿Por qué mucha gente está diciendo que estamos entrando en la temporada de altcoins? Bueno, porque uno de los principales indicadores que se usan para medir esto, que es el Altcoin Season Index, lo que nos dice que salimos de la temporada de Bitcoin y estamos mínimamente en el medio. Como ven acá, 45 sobre 100, lo que nos haría entender que estamos sí saliendo de esa temporada en donde Bitcoin sube más que el resto de las criptomonedas. Volviendo un par de pasos atrás, la altcoin season es un momento en donde todas las criptomonedas alternativas, todas las criptomonedas que no son Bitcoin, suben más que el propio Bitcoin. Entonces, en esos momentos conviene invertir más en monedas alternativas que hacerlo en Bitcoin si uno busca rendimientos, entendiendo que todas las criptomonedas que no son Bitcoin tienen mucho más riesgo que propiamente Bitcoin. Ahora, para que entremos en una temporada de altcoins propiamente, tiene que haber 75 criptomonedas que en los últimos 90 días performen mejor que Bitcoin dentro del top 100. Es decir, que más o menos 7 de cada 10 criptomonedas en los últimos 3 meses le tienen que estar ganando en rendimiento a Bitcoin. Como vemos acá tenemos un montón de criptomonedas que sí le están ganando en rendimiento a Bitcoin en el último tiempo, que en los últimos 90 días subió un 27%, pero todavía tenemos muchas más que están por debajo e incluso algunas que tuvieron un rendimiento negativo en los últimos 3 meses. Hasta ahora los ciclos en cripto funcionaron de esta manera, en donde primero entra el capital a Bitcoin, después ese dinero va cuando ya deja de ser quizás tan atractivo Bitcoin porque ya subió un montón, empieza a fluir primero hacia Ethereum, que es lo que estamos viendo ahora. Ethereum estaba en los $1.400 allá por abril y ahora lo tenemos casi que más de un 100% encima de su precio. Esto quiere decir que está fluyendo el capital de Bitcoin a Ethereum y después pasa a los proyectos con más capitalización de mercado, esos proyectos más importantes que están en el top 10, top 15, top 20, más que eso no, y después pasa al resto de las criptomonedas y ahí arrancaría la altcoin season.
Ahora, lo que sí estamos viendo dentro del mercado es que estamos pasando a esa fase 2, en donde empieza a fluir el capital de Bitcoin a Ethereum. Pero a diferencia de otros mercados, este gráfico es algo que se utilizaba y se utilizó mucho durante el ciclo de 2021, como fluye el dinero dentro de cripto. A diferencia de otros ciclos, hoy por hoy tenemos el capital mayoritariamente fluyendo a cripto a través de los ETF, que son estos fondos cotizados en la bolsa de Nueva York que nos permiten comprar Bitcoin, nos permiten comprar Ethereum y ahora también Solana. Algo súper importante en esto es que esta plata que está entrando a Bitcoin, que puede fluir hacia Ethereum, de hecho vimos como al momento de estar grabando los últimos 2 días en Bitcoin fueron negativos y estamos viendo cómo en Ethereum están siendo positivos, por lo que se están vendiendo ETF de Bitcoin y se están comprando Ethereum. Está relacionado con este flujo de dinero que dijimos que hay en cripto, pero este mismo capital que está hoy dentro de Ethereum no va a entrar en el resto de las criptomonedas porque no tiene un marco regulatorio como sí lo tiene Bitcoin, como sí lo tiene Ethereum a través de la bolsa de Estados Unidos. Esto es súper, pero súper importante de entender porque si no, lo que estamos pensando es que sube Ethereum y lo siguiente que va a pasar es que van a subir el resto de las criptomonedas y en realidad no estamos viendo que este capital que está acá mayoritariamente se va a quedar dentro de Bitcoin o dentro de Ethereum porque son los activos que le ven los grandes fondos de inversión, las instituciones, más valor a largo plazo. Y si piensan en una empresa como Tesla, como Mercado Libre, que han comprado Bitcoin, ellos no van a empezar a comprar un montón de criptomonedas para especular en el corto plazo, sino más bien están viendo estos activos como resguardo de valor a largo plazo. Ahora entonces me dirás, ¿por qué vemos a muchas criptomonedas subiendo tanto en el último mes? Bueno, porque cuando vemos que Bitcoin sube, cuando vemos que después sube, el retail, el común de la gente, quizás esas personas que invirtieron durante el ciclo alcista pasado, se fomea, les agarra ese miedo a quedarse afuera y ven atractivo el mercado cripto y empieza a invertir en otros proyectos porque quizás ven que Bitcoin ya está muy caro, quizás creen que Ethereum ya subió bastante, entonces empiezan a invertir en proyectos más chiquititos. Esto hizo que muchos proyectos suban, pero lo que hay que entender es que estos proyectos que subieron quizás un 30, 40, 50%, están subiendo desde sus mínimos, están subiendo después de haber bajado un 80 o un 90%. Entonces sí, está buenísima esta suba, pero si vos compraste alguna de estas criptomonedas allá por el año 2021, lo más probable es que sigas un 60 o un 70% en pérdidas. Estas subidas que estamos viendo acá es prácticamente los precios más bajos que tuvieron estas criptomonedas. Y si vamos al caso, Google Trends nos sirve también para ver si hay interés del común de la gente. Y como vemos, sí, en los últimos días hubo un incremento de la búsqueda de la palabra altcoin en Google. Esto nos dice a las claras de que hay mucha más gente ahora buscando la palabra altcoin. Lo podemos comparar con lo que fue fines de 2024 y esto es súper importante. Quédense con este concepto porque lo vamos a ver en los gráficos. Y si va el caso, estamos llegando a los niveles que tuvimos durante 2021, que fue ese gran crecimiento que tuvimos en todas las criptomonedas que en cuestión de 3 meses o 4 meses subieron sin parar y se multiplicaron por 2, por 3, por 4, por 5. Ahora, si bien esto es positivo, que la gente busque el término altcoin dentro de Google, lo que hay que entender es que esas mismas personas no están en la situación que estaban durante 2020 y 2021 y ahora te voy a explicar por qué. Antes de eso, quiero que veamos el gráfico, por ejemplo, de Ethereum y vamos a ir viendo algunas criptomonedas más. Ethereum, por ejemplo, sí viene teniendo una suba bestial. Les dije, desde abril que tocó los $1.400 más o menos. Si vamos al máximo que tuvo, subió un 180% prácticamente en 3, 4 meses nada más. Y podemos decir, realmente es increíble lo que viene subiendo, tremendo como viene rindiendo. Ahora, cuando hacemos zoom out, cuando vemos toda la historia y no solo el corto plazo, vemos que si bien viene subiendo un montón, si bien viene muy firme en las últimas semanas, todavía Ethereum está a casi un 40% de su máximo histórico. Y esto mismo lo podemos ver en otras criptomonedas. Entonces, nuevamente, es ver el bosque y no ver el arbolito que te está tapando. Vamos con lo que tiene que ver con Cardano, ADA, una criptomoneda que tiene mucha comunidad, que tiene mucho hype también en redes sociales, que fue golpeada en el último tiempo bastante, que está resurgiendo. Bueno, si vamos desde noviembre de 2024, desde que se conoció que ganó Trump las elecciones, tuvo una subida hasta los que tuvimos esta semana de un 200% casi. Entonces uno puede decir, bueno, es una gran inversión, subió 200%. Ahora, nuevamente, los invito a hacer zoom out, a ver la película completa y nos damos cuenta que
Cardano, ADA, la criptomoneda ADA del proyecto Cardano, sigue todavía lejísimo los máximos históricos. De hecho, para que llegue al máximo histórico del ciclo anterior, tiene casi que multiplicarse por 3 de los precios que está hoy en día. Y con esto lo que quiero es que no se dejen llevar y se fomen y se llenen de emociones de euforia y demás, o FOMO, cuando ven una subida de un 20, 30, 40%, porque estamos viendo que esas subidas es desde los pisos que tuvieron muchas de estas criptomonedas durante este ciclo bajista y están recién recuperando parte de ese terreno y todavía no sabemos si Cardano, por ejemplo, va a llegar a los máximos históricos que tuvo durante 2021. Que una criptomoneda suba un 20, un 30% en una semana no quiere decir que estemos en altcoin season. Y agrego, que estemos en altcoin season no quieren decir que vayamos a tener esto que tuvimos durante 2021, esta subida bestial. Ahora les voy a explicar por qué no están dadas las condiciones para que pase esto mismo y quizás, por ejemplo, Cardano o algún otro proyecto no llegue a romper los máximos históricos que sí tuvimos durante todo lo que fue el post-pandemia en 2021. Otro par interesante para ver, y a mí me encanta analizarlo, es Ethereum medido en Bitcoin. Si vemos que está fluyendo el capital de Bitcoin a Ethereum, si vemos que Ethereum le está ganando territorio a Bitcoin y mucha gente dice, bueno, es mucha mejor inversión Ethereum que Bitcoin y demás, y el potencial de crecimiento quizás en porcentual es mucho más grande de Ethereum que de Bitcoin. Bitcoin ya rompió máximos históricos con fuerza, Ethereum todavía no lo hizo durante este ciclo. Ahora, cuando vemos este par de Ethereum medido en Bitcoin, nos dice que básicamente desde noviembre de 2021 hasta ahora nos hubiera convenido muchísimo más invertir en Bitcoin que haber invertido en Ethereum porque Ethereum medido en Bitcoin perdió mucho valor. Sí está subiendo y sí estamos teniendo un recupero, si se quiere, de todo este terreno que había perdido durante los últimos años. Sí subió un 70% en esta paridad justamente contra Bitcoin, pero todavía estamos muy lejos de lo que fueron los máximos que tuvimos durante 2021 y 2022. Ahora, si llega a esta zona de acá, por ejemplo, es una zona importante, tiene un crecimiento de 200% Ethereum contra Bitcoin, lo cual es una barbaridad. Ahora, eso no quiere decir que vaya a pasar y es súper importante entender que este ciclo, a diferencia de otros ciclos, está teniendo el interés principalmente en Bitcoin porque es considerado el activo de refugio de valor y que puede llegar a reemplazar al oro en un futuro. Ahora, otro de los gráficos que se sigue mucho es la dominancia de Bitcoin. La dominancia de Bitcoin lo que nos marca es cuánta plata está entrando básicamente en Bitcoin de toda la que entra en cripto. Llegamos hace unas semanas, por allá por fines de junio, a tener que de cada $100 que entraban en cripto, 65 iban para Bitcoin. Y en el último tiempo tuvimos la dominancia de Bitcoin subiendo mucho. Ahora, las últimas semanas, sobre todo lo que fue julio, principios de julio y todo lo que es el transcurso de este mes, estamos viendo una caída bestial en lo que es la dominancia de Bitcoin y por eso mucha gente dice estamos en altcoin season. Ahora nuevamente vengo con este ejercicio de hacerle zoom out. Vamos a ver lo que tiene que ver con semanal, cada una de estas velas pasan a ser justamente una semana y veamos el zoom out. Cuando vemos el zoom out nos damos cuenta que la dominancia de Bitcoin desde 2022 no para de subir. Sí es una bajada importante. Ahora, esta misma bajada importante la tuvimos e incluso creo que fue mayor durante noviembre de 2024, una caída del 12% y vean cómo después siguió subiendo. Entonces, que la dominancia de Bitcoin baje, por ejemplo, como bajó ahora, un 7%, que es menos de la bajada que tuvimos en noviembre, no nos confirma que estamos en altcoin season. Sí es un buen indicador, ahora tiene que bajar muchísimo más la dominancia de Bitcoin para que tengamos altcoin season. Vayamos, por ejemplo, a lo que fue 2021. Nuevamente le dije, en 2021 voló todo. ¿Cómo tuvimos la dominancia de Bitcoin? Es todo esto que pasó acá. En este momento los usuarios empezaron a vender Bitcoin y pasaban su capital hacia el resto de las criptomonedas. Tuvimos durante todo ese ciclo, vean, diciembre de 2020 hasta lo que fue los picos que tuvimos allá por 2022, una caída en la dominancia de Bitcoin del 47%. Y ahora mucha gente se atreve a decir que estamos en un altcoin por una bajada del 7%. Bueno, claramente, si bien este gráfico lo vamos a seguir de cerca, tenemos que ver una caída en la dominancia de Bitcoin mucho más fuerte para decir que estamos en altcoin season. De hecho, en los últimos días empezamos a recuperar dominancia de Bitcoin, con lo cual nos quiere decir que todavía puede ser que esto retroceda y de alguna manera, hablando mal y pronto, se termine empomando a todos.
En esto, ¿qué zonas estoy viendo? Esta zona de por acá para tomar ganancias finales. Mi objetivo a largo plazo es tener la mayor cantidad de Bitcoin. Entonces, yo en esto, ¿qué veo? Bueno, si vemos que la dominancia de Bitcoin llega a los niveles del 47%, que implica una caída bastante fuerte de los niveles que estamos ahora, quizás hasta un 20%, yo en esto voy a empezar a tomar ganancias en todo el resto de criptomonedas para pasarme a stablecoins, quizás esperar un mercado bajista y después comprar nuevamente Bitcoin. Mi objetivo a largo plazo es tener la mayor cantidad de Bitcoin, entonces un altcoin season lo veo como un momento en donde podemos ganar mayor cantidad de Bitcoin si invertimos en altcoins, ¿sí? Medido de esa manera, porque las altcoins le van a ganar territorio a Bitcoin en caso de que esto suceda. Ahora, en esta zona de acá abajo, por acá, si la dominancia de Bitcoin llega a un 40%, que yo no creo que pase durante este ciclo, porque nuevamente el interés institucional de la gente que tiene plata de verdad está puesta en Bitcoin. Bueno, si llega a esta zona, no deberías tener ninguna altcoin más si pensás en que querés tener mayor cantidad de Bitcoin a largo plazo. Y esto no es un consejo financiero ni de inversión, pero sí esperaría a la dominancia de Bitcoin cayendo mucho más. Si pierde este terreno Bitcoin es muchísima plata la que entra al resto de los proyectos, entonces ahí sí volaría todo y volaría con fuerza, pero todavía tenemos una zona. Esta zona en la que estamos actualmente es una zona importante, resistencia psicológica de los 60 puntos. Vean cómo no solo no la rompió, sino que la rechazó con esta vela y empezó a subir. Entonces esta zona de los 60% es una zona importante. De mínima esperaría que esto baje, que rompa esta línea azul marcada por acá, la vuelva a resetear, vaya para arriba y después sí vaya para abajo. Pero para esto creo que todavía no están dadas las condiciones y con eso sí me meto a los siguientes puntos. Ahora, ¿por qué digo que no estamos en un altcoin season y estoy tan convencido? Rapidito. Lo primero que tenemos que ver es esto, que tiene que ver con la probabilidad de baja de tasas de interés de la Fed. Si me venís siguiendo en el canal, sabés que hablo mucho de esto y hago mucho, pero mucho hincapié. Este detonante puede hacer que reviente una temporada de altcoins porque básicamente lo que nos dice es que bajen el precio o el costo de pedir prestado dinero. Si es más barato pedir prestado de dinero en Estados Unidos, voy a un banco y me piden mucho menos interés, lo que puedo hacer es pedir un préstamo para invertir dentro de mercados de riesgo y cripto entra dentro de esos mercados. Ahora, las probabilidades de que bajen las tasas de interés el 30 de julio hasta fines de este mes están en un 95% de que no van a pasar. Por lo cual el mercado ya está descontando que esto no va a pasar. Ahora, si vamos al 17 de septiembre, que es la siguiente reunión dentro de casi 2 meses, ahí sí las probabilidades de baja son más importantes, cercanas al 60%, por lo cual se espera que para septiembre sí ya tengamos una baja de tasa de interés y si se bajan las tasas de interés, ahí sí podríamos tener mucha entrada de capital hacia todos los mercados y cripto se vería muy beneficiado. Ahora esto es lo que veo que la mayoría no está viendo y que les voy a ir actualizando semana tras semana, día tras día en la comunidad de WhatsApp que estamos estrenando. Van a encontrar el link en la descripción, una comunidad totalmente gratuita, por lo menos para los primeros que entren va a ser gratis, quizás después tengamos que pagar un fee para poder entrar, pero a ustedes que están viendo ahora van a encontrar en la descripción del video para meterse en la comunidad WhatsApp en donde tienen la parte de anuncios y la parte de comunidad en donde pueden hablar, yo voy a estar respondiendo preguntas y demás y ahí van a tener muchísima información más actualizada, más en el día a día, que es súper importante a la hora de invertir. Ahora nuevamente volviendo al por qué creo que no estamos en un altcoin season y que no están dadas las condiciones, es que este ciclo es distinto. Primero, el interés institucional, como ya bien expliqué, está centrado principalmente en Bitcoin y Ethereum porque Bitcoin es reserva de valor y porque en Ethereum se pueden tokenizar, se pueden hacer un montón de proyectos arriba y todo lo que es la economía tradicional, las finanzas tradicionales de alguna manera van a girar y van a ser construidas sobre Ethereum muy probablemente. Ahora, en todo esto, el actor que nos está faltando es el retail, que es el común de la gente. Cuando vas al supermercado y el de la caja te dice que compró Bitcoin o que compró alguna otra criptomoneda, bueno, ese interés que vemos que está en aumento es importante. Ahora, a diferencia de 2020, cuando los gobiernos salieron a inyectar liquidez, salieron a imprimir dinero para de alguna manera reactivar la economía, la gente no está teniendo plata, no está teniendo incentivos económicos. Durante la pandemia en Estados Unidos, en Argentina y en un montón de países en el mundo, la gente que estaba en su casa quizás por no poder trabajar, recibió un bono, un cheque, un incentivo económico para reactivar la economía y mucha gente usó esa plata que recibió fresca para invertirla dentro de cripto porque era divertido y porque todo subía y subía sin parar.
Esa situación no está pasando hoy en día, sino todo lo contrario. La gente está en los niveles de endeudamiento más grandes quizás de la historia, con muchos programas como el compre ahora, pague después en Estados Unidos, que hace que la gente se compre un televisor, por ejemplo, con plata que no tiene y la pague después, pero después se da cuenta que no tiene plata para pagar ese televisor. Esto hace que si la gente está endeudada, que no tiene plata, no va a invertir en mercados de riesgo porque no tiene justamente ese efectivo. Y entender esto nos permite realmente no meter plata en cualquier criptomoneda como 2021 que subía, sino más bien tener que analizar los proyectos con más detenimiento, ver si tienen utilidad real o no, e estar muy atento a los distintos sucesos a nivel macroeconómico que van a ir pasando para ver si se activa esa altcoin season o no. Particularmente creo que en el corto plazo vamos a ver una corrección. Muchos proyectos que quizás subieron 20, 30, 50, 100% van a tener una caída y ahí van a aparecer oportunidades para meternos nuevamente dentro del mercado cripto si es que así queremos. Obviamente cada uno debe analizar el riesgo que tiene meterse en el mercado cripto, entendiendo que una altcoin season dura 3 meses, 4 meses y después se desploma todo. Entonces, súper importante si uno va a invertir en cripto que tenga también una estrategia de toma de ganancias. Sobre todo esto voy a estar haciendo videos en los siguientes días, en las siguientes semanas. Como ya saben, 2 videos por semana, un vivo los lunes y otros contenidos que voy a ir subiendo a Shorts. Así que no se olviden de suscribir y activar la campanita, que es una forma de agradecerme también, que estoy dedicando todo este tiempo a ayudarlos en todo este proceso, en este camino en el mercado cripto. Me ayuda a seguir creciendo el canal y llegamos a mayor cantidad de gente. También en eso te invito a que le des un like y dejes algo en comentarios, alguna carita feliz, un comentario lindo, algo de eso que nos sirve a nosotros que estamos de este lado produciendo estos contenidos, nos motiva y a su vez para poder ayudar a cada vez más personas. Como decía Keynes, los mercados se mueven por instintos animales y no por razones concretas. Y con esto damos paso a la última pregunta de qué hacer con tus inversiones en cripto o qué hacer si estás queriendo invertir cripto en este momento. Y súper importante que se tenga esto presente, ¿sí? En el momento que vemos estas subidas que tuvimos en estos días, toda la gente quiere comprar, ¿no? Me paran de llegar mensajes en Instagram de cómo hago para comprar en cripto. Y es algo de lo que me agarra quizás hasta rabia porque digo, ¿por qué no les interesó comprar cuando los precios estaban abajo y sí compran cuando suben? Cuando está todo caro quieren comprar, cuando bajan y están los precios baratos quieren vender. Y de esa manera tienen la fórmula perfecta para perder plata. Si ya invertiste dentro del mercado cripto y estás en ganancias con alguna de tus criptomonedas, lo primero que te invito es a que tomes ganancias por lo menos parciales. Así minimizás el riesgo y no tenés guita invertida que quizás después se pueden dar vueltas a esas criptomonedas y no vuelvan más a los precios a los que están ahora. Tomar ganancias parciales también te va a permitir hacer una recompra si ves que quizás un proyecto que le ves valor a largo plazo baja un 20, un 30%, como puede pasar en las siguientes semanas, y vos decís, bueno, tomé ganancias, vuelvo a recomprar si quiero, o bien tomo ganancias para invertir en otra cosa o para guardar liquidez para oportunidades futuras. Ahora, si querés invertir, obviamente diciendo que nada de todo esto es un consejo financiero, lo que sí te invito es a que no actúes por tus emociones. Nuevamente, toda la gente que me escribió por Instagram que quería comprar cripto en este momento, lo hace después de que los proyectos subieron un 50%. Y hay que entender en los mercados financieros que los proyectos, como estamos viendo acá, por ejemplo, el caso de Hondo, no suben sin parar. Incluso esta subida que tuvo durante noviembre 2024, Hondo, que subió y subió durante muchos días, quizás semanas, después tuvo toda esta corrección. Entonces no tiene sentido comprar un proyecto cuando no para de subir. Hondo es un claro ejemplo porque lo vimos en el vivo del lunes, que te invito a que estés ahí el próximo lunes porque los proyectos que me van trayendo los vamos analizando en vivo. Con Hondo vimos esto, sí, viene de subir bestial y mucha gente se quiere meter, es un proyecto que a mí me gusta mucho, todo lo que es Real World Assets y particularmente tiene el apoyo de la familia Trump, el apoyo de BlackRock. Es un proyecto que realmente le veo muchísimo futuro. Ahora, después de que Hondo subió un 90% en cuestión de un mes, y la verdad no me parece el mejor momento para entrar. Y esto es lo que dijimos en el vivo del lunes, que el lunes fue por acá. El lunes estaba más o menos arriba del dólar, en un dólar 0,7.
vean cómo subió y ahora está corrigiendo. ¿Por qué? Porque los mercados se mueven por impulsos y retrocesos. Entonces, si Hondo, por ejemplo, y pongo el ejemplo, usa el que quieras, te parece un buen proyecto y cuando subió decís, quiero comprar, deja de lado tus emociones y espera una corrección. Quizás en alguno de los proyectos se te termine yendo y no tengas correcciones, sí. Ahora, Hondo a mí me lo gustaría ver en esta zona de acá. De mínima que baje a los 90 centavos de dólar, cuestión de que tenga un mejor precio de entrada. Y eso implica una caída del 10% de los precios que estamos ahora. Si no se bajan la tasa de interés a fin de mes, no hay liquidez y lo más probable es que los proyectos empiecen a bajar de a poquitito, empiecen a corregir y muy probablemente a Hondo lo veamos en estos precios e incluso por debajo. De hecho, voy a dejar esto marcado así en siguientes videos. Vemos esta cajita y vemos si se respeta o no y si el precio llega o no a esa zona que es importante a lo largo de la historia. E incluso, si bien es difícil, creo que podemos llegar a ver a Hondo si se estira este problema de liquidez que estamos teniendo a nivel mundial hasta los 80 centavos de dólar, que serían zonas mucho mejores para comprar que comprar en $1.15 como estaba el lunes o martes de esta semana. De hecho, si vamos al precio de Bitcoin, también tuvo una subida bestial y quizás nos queremos meter cuando está en máximos históricos, con mucha gente quiso comprar en 120 cuando llegó máximos históricos, porque lo empezás a ver en las noticias y te llenas de euforia. Ahora, lo que les invito nuevamente es a decir, está bien, quizás querías comprar Bitcoin cuando llegó a los máximos históricos allá por fines de 2024, que llegó a los 104, 105, casi 110.000 en estos momentos. Pero vean cómo si tenemos paciencia, si esperamos y en vez de comprar en 110 en diciembre de 2024, esperamos un tiempo, vean cómo podríamos haber comprado Bitcoin un 30% más barato. Ahora, lo que veo es que después de esta subida que tuvimos, y fue lo que le dije a mis conocidos que me consultaron, es no compres Bitcoin en 120 después que subió un 65%, espera una corrección. Y es lo que estamos viendo ahora. Ahora, ¿de cuánto puede ser la corrección? No lo sabemos, pero mínimamente esperaría a Bitcoin para reentrar en una zona que fue importante, que tuvo varias veces que tocó el precio, como es la zona de los 108, 110 dólares, 110.000 dólares, que fue una zona importante en la que el precio varias veces estuvo ahí y no pudo romper hasta que rompió. Y esperaría este retroceso. Y este retroceso implica esperar a que Bitcoin en los siguientes días, en las siguientes semanas, baje un 8%. Es un muy buen precio de entrada pensando en el largo plazo e incluso algunos que quizás están esperando para tener una mejor entrada, lo esperaría Bitcoin en los 100.000 dólares, que es un precio psicológico importante y que yo creo que en algún momento de la historia tranquilamente va a volver e incluso lo puede romper para abajo. Y con esto creo que tenés un montón más de información para tomar decisiones más inteligentes, dejar a un lado las emociones y empezar a actuar con inteligencia en los mercados financieros, que es algo súper importante y sobre lo que hago constantemente hincapié, porque si no nos dejamos llevar por nuestras emociones. Yo también la siento, yo también veo a Bitcoin en 120.000 y me dan ganas de tener más Bitcoin. Ahora espero, tengo paciencia y espero a que los mercados retrocedan, que corrijan, porque todos los mercados naturalmente corrigen para agarrar más liquidez y en esos momentos de corrección tenemos muchos mejores precios de entrada. Ahora, si toda esta información te pareció útil, dale like al video, que es una forma de recompensarnos a nosotros y que hace que este video se muestre a más gente. Si no, la gente va a empezar a ver videos en donde les dicen que todo va a subir sin parar y que no va a parar nunca de subir todo y que se van a hacer millonarios y demás, y van a estar consumiendo información que no es verídica. Y con esto también te invito a que si tenés algún amigo o alguna amiga que está metido dentro de cripto, que está pensando en invertir, que le compartas este video. Así tiene ese baño de realidad que le va a permitir mínimamente tomar decisiones con más cautela y más inteligentemente. Porque sí, lo bueno se comparte. Y con esto les doy un saludito final y les deseo que tengan un hermoso pero hermoso día. Chau, chau.